Bienvenidos a todos y gracias por venir. Irá llegando el resto de la gente. Tenemos una jornada esta tarde que empieza con esta entrevista y bueno, quiero presentaros a nuestros ponentes de hoy. A Roberto ya le conocéis. Roberto White es miembro de nuestra asociación, profesor acreditado, autor y colaborador habitual de estos foros de Enneagrama. Creo que no necesita mucha presentación. Y hoy tenemos por primera vez como invitado a esta casa a don Javier García Campayo. Eh, Ellos han escrito juntos un artículo. Javier es catedrático de psiquiatría de la Universidad de Zaragoza, de la Facultad de Medicina. Y bueno, perdón. Tenemos por aquí invitados, ¿sabes? Y que han venido a acompañarnos. Claro que sí. Y bueno, Javier es un gran investigador y descubridor y explorador del ser humano en general. Y hoy está aquí porque ha compartido con Roberto este artículo que hoy nos llena a todos de alegría, ¿no? El que se ha publicado en una revista científica, en la revista Frontiers de Psicología. Y vamos a hacerles hoy una entrevista. Muchas gracias a los dos por estar aquí y gracias a Cris Moreno, que hoy va a ser nuestra entrevistadora de lujo para sacarme todo el jugo. Así que muchísimas gracias por estar aquí y vamos con ello. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a la presidenta de Enneagrama y gracias a vosotros por animaros a compartiros un poquito este ratito con nosotros. Javier, yo desde que leí el artículo y desde que me contó Marga un poco esta idea, hay una pregunta que me está rondando la cabeza y es que él le lleva a un psiquiatra, catedrático de psiquiatría, docente, que le lleva a interesarse por la meditación. Bueno, la meditación me interesaba mucho antes de que fuese psiquiatra y todo lo demás, ¿no? Prácticamente desde los 15, 16 años empecé a meditar y ha formado parte de mi vida. Lo que pasa es que durante muchos años era complicado ser psicólogo, psiquiatra y meditar y que eso se hiciese público, ¿no? Entonces, ha sido en los últimos 15, 20 años donde ha habido más apertura. En España y en Estados Unidos empezó hace 40 años aproximadamente y se ha podido compatibilizar ambas cosas, ¿no? Entonces, yo me había dedicado a investigar en otros temas, pues desde psicosomática o temas transculturales, pero en los últimos 20 años ya me he focalizado básicamente en todo lo que sería meditación, lo que se llama psicoterapias de tercera generación, porque es lo que me apasiona a nivel personal y también profesional. ¿Y qué le lleva a un chaval de 15 o 16 años a interesarse por la meditación? Vamos más para atrás. Yo creo que un poco la búsqueda del sentido de la vida, ¿no? De por qué estamos aquí, de la búsqueda de la felicidad de alguna forma, ¿no? En aquella época yo creo que había un interés muy grande, ¿no? En nuestra generación, ¿no? Por la búsqueda pues, no sé, del sentido, ¿no? Era un momento muy interesante. En España, pues, acababa la dictadura y era un momento de grandes cambios. Y, bueno, supongo que el contexto era importante para poder focalizarse en estos temas poco habituales. Es verdad que no mucha gente se dedicaba a ello, ahora es mucho más conocida la meditación. Pero también es cierto que, y con Ramiro Caí lo hemos hablado alguna vez cuando hemos hecho alguna entrevista con Alex, etcétera, que la búsqueda que había entonces era de menos gente, pero la gente que buscábamos estábamos absolutamente centrados en ello, ¿no? Era un compromiso muy grande con ello. Muchas gracias. Roberto, y un poco en paralelo, ¿qué le lleva a un abogado, a una persona de empresa, a interesarse por el enneagrama? Bueno, los que me conocen saben que desde muy jovencillo está muy interesado por los temas de desarrollo personal. He sido muy inquieto y he experimentado en muchas áreas, ¿no? Entonces el enneagrama llegó a mi vida en un momento, además fue casi una coincidencia, porque yo estaba muy metido en profundizar y en formarme en el coaching y uno de mis profesores de coach me dijo una vez, oye, yo creo que tú, mirándome a los ojos fijamente, tú eres un 8.
Y bueno, pues le mandé a Felipe Gálgaras porque pues habla mucho coaching, pero yo no soy un número, ¿no? Me dijo. Pero llegué a casa, me interesé, empecé a investigar, hablo hace casi 15 años, empecé a investigar por mi cuenta, me empezó a gustar lo que leía y a partir de ahí empecé a ver dónde me podía formar. Tuve la suerte de caer en una escuela muy seria como la de Victoria Cadarso, donde durante un año entero, en vez de empezar todos en equipos y esto que muchas veces en nuestros debates, como aquí todos sabemos pues sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Es decir, de esos cursos enlatados donde enseguida vas en equipo, que por otro lado es muy divertido. Pero durante 4 meses con la psicóloga Victoria, pues no vimos un solo eneatipo, vimos todas las tripas que hay debajo del enneagrama para después enfocar en... Entonces, bueno, me enganchó absolutamente y coincidió con una etapa donde empezaron a pasar cosas como la muerte de mi madre, la muerte de mi padre, la muerte de mi súper amiga y socia. Y bueno, pues se combinó, vi que era un campo de conocimiento que al final tenía lo más fundamental, es que me daba a mí la llave y fui desarrollando mi relación con el enneagrama, que junto con el mindfulness, pues ha sido vehicular en toda mi vida. Luego he picoteado muchas cosas, pero esos dos campos de conocimiento han permanecido y permanecen en mí y lo utilizo mucho también profesionalmente. Os conocéis hace relativamente poco, aunque los dos tenéis una trayectoria cada uno en en el enneagrama y en el mundo de la meditación y el mindfulness muy dilatada, pero vosotros os conocéis de hace poquito, os conocéis en Mallorca, en un evento donde, bueno, causalidades de la vida está dando una charla sobre enneagrama. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue este encuentro? Y, Javier, cuéntanos qué te llama la atención, entiendo de las múltiples propuestas que se estaban contando ahí, lo que contó precisamente Roberto. La verdad. No queda más Tengo que decirlo. La parte que se propondrá. Esto pita, si no decimos la verdad, pita. Primero que nosotros tenemos que dar las gracias a Teresa Viejo, que está aquí con nosotros, Sí. y que ella nos invitó a este evento. Es una especie de think tank, ¿no? Es una especie de grupo donde hay gente de muy diversas procedencias, ¿no? Con intereses, sobre todo, de alguna forma yo creo que en el crecimiento personal, espiritual, como se quiere llamar. Y no nos conocíamos de nada, ¿eh? Ella nos invitó a los dos y ahí nos conocimos. ¿Qué llamó la atención? Bueno, yo creo que hay una afinidad personal importante, ¿no? Es decir, una visión del mundo, también aspectos de cómo entendemos el humor, etcétera, muy parecida. Y habíamos coincidido en algún curso de mindfulness, no suficientemente como para que esa relación se hubiese mantenido, pero sí que ahí, pues bueno, pudimos hablar de todo eso de mindfulness. Él habló sobre enneagrama, ¿no? En esa de pequeñas charlas que se hacen. Yo conocía el enneagrama, supongo que no me hubiese interesado más a fondo por él, si no hubiese sido por la forma en que lo expresó, que lo describió y que, bueno, me llamó la atención. Y sobre todo también, yo creo que por el hecho de que comentamos la posibilidad de conectar de alguna forma mindfulness, meditación en general, con enneagrama, ¿no? Porque, como luego hablaremos, supongo, del artículo o lo que sea, uno de los aspectos que a mí siempre me ha interesado es, y es uno de los grandes temas en meditación, qué tipo de meditaciones serían más adecuadas para cada persona en dependencia de su personalidad, ¿no? ¿Cuáles son las más eficaces, las que más va a poder desarrollar, más le van a gustar, más va a poder mantener a lo largo del tiempo? Es un tema que no está resuelto y yo creo que el enneagrama puede ser una de las alternativas que dé una ayuda importante, ¿no? Para mucha gente que se está iniciando y que no tiene claro qué elegir. Bueno, a ver, vamos a poner las cosas en su sitio. Es decir, Javier es mi maestro. O sea, yo he conocido a Javier de alumno, no como parecía que no. Yo era alumno de Javier en un máster de mindfulness de la Universidad Complutense. Por lo tanto, yo le conocí a Javier, había leído algunos de sus libros y tenía una profunda admiración por su trayectoria como profesor.
y como persona de referencia. Además, ya lo he comentado en varias ocasiones, ¿no? Me parece que a veces es más difícil encontrar personas pioneras, personas valientes. Entonces siempre me ha parecido una persona que siendo absolutamente científico, ¿no? En toda su formación y en toda su estructura, o sea, es decir, y su forma, sin embargo es un pionero en áreas de la vida que el tiempo ahora está empezando a poner en su sitio. Eh, Parece que uno de los estudios más habituales en el mundo científico ahora es el mindfulness. Cuando Javier empezaba le llamaban, y me consta un poco el loco, ¿no? Como ocurre con las personas destacadas porque terminan siendo referencia. Entonces, yo le conocí como alumno, pero luego, gracias a Teresa y Fernando, que son dos personas, a ver, hemos comido antes y una de las personas que había en la mesa, no digo cuál, ha definido a Teresa como un ser de luz. Eh, y, y tiene toda la razón, es decir, Teresa nos invitó a Talentia, es se celebra en Mallorca, es un evento que es prácticamente imposible de explicar lo que es, porque es muy especial. Y ahí es cuando conocí a Javier. ¿Qué pasó en Talentia? ¿Cómo se desarrolló? Pues mira, voy a ser muy sinceros, no paramos de reírnos en este día. Es decir, al margen, me gustaría contaros que tuvimos conversaciones muy profundas, muy filosóficas. Bien te puedo. Te quita un micrófono sin bis. No paramos de reírnos. De vez en cuando Teresa entraba y salía en el río, no se enteraba muy bien de los chistes, de por qué nos reíamos, por qué bailábamos, por qué no sé qué. Entonces, la verdad, ¿qué es lo que nos hace coincidentes a partir de ahí? Cada vez que tenemos oportunidad, hacemos cosas. El otro día, gracias a Javier, Margarita y yo estuvimos en un sitio espectacular dando enagrama dentro de la Universidad de Zaragoza, un sitio bueno, pues recuerda lo más intelectual que se puede, o sea, ¿cómo se llama? El Paraninfo, ¿no? Paraninfo. Es un sitio así espectacular y todo fue gracias a Javier. Pero sobre todo lo que nos une es que conecta nuestro yo niño y nuestra curiosidad. Los dos somos buscadores. Él es un maestro, yo no. Yo intento aplicar en mi vida personal y profesional lo que aprendo y de vez en cuando lo comparto. Y él, de hecho, es maestro. Yo estoy con él en mi curso, o en un curso de unas prácticas de meditación avanzadas todas las semanas. Le doy a las 7:30 de la mañana los miércoles y soy sobre todo su alumno, ¿no? Y para mí es un maestro. Entonces, por dejar las cosas en su justa medida. Aunque sea un poquito más de enagrama que él, todavía. Artículo en Frontiers of Psychology. Es de hace muy poquito. Voy a traducirlo del inglés, vamos a ver que si le hago justicia, Javier, Roberto. El mayor desafío en la ciencia contemplativa. Prácticas meditativas a medida. Algo así, ¿no? Antes de eso, en lo que plantea el artículo, que algo has anunciado, Javier, para los que no sepan o no conozcan Frontiers of Psychology, ¿qué significa que en una revista como es Frontiers of Psychology se haya publicado un artículo con esta temática? Bueno, Frontiers es una revista en la que nos dedicamos a investigaciones de primer cuartil, ¿no? Es decir, que es del 25% más importantes de investigación, ¿no? El otro 75% queda atrás. Y ahí lo que intentamos, ¿verdad?, fue reflexionar sobre la importancia, como decía antes, ¿no?, de los rasgos de personalidad para los tipos de meditación, porque este ha sido un tema a lo largo de la historia de la tradición meditativa que no era fácil de resolver y se resolvía mediante el maestro que intuía cuál era la personalidad del discípulo y le recomendaba, claro, las prácticas que se suponía que podían funcionar para él. Pero claro, desde la perspectiva científica, esto no es suficientemente, no tiene suficiente peso, ¿no? Entonces, ha habido varios intentos en la tradición meditativa para hacer unas clasificaciones de personalidad que desde luego no coinciden con los tipos de personalidad de psicología o de psiquiatría. Y sin embargo, el enagrama, claro, yo creo que es un estudio de la personalidad profundo, a fondo, y que algún maestro de meditación, ¿verdad?, Viravansa, un maestro de los más reconocidos de meditación, conocía y utilizó y recomendó algunos aspectos y tal, ¿no? Eso fue un poco lo que quisimos rescatar, comentar, ampliar, y tuvo, bueno,
una buena acogida, ¿no?, en la comunidad científica, y por eso lo publicaron, claro, si no, no lo hubiesen publicado. Y además, bueno, pensamos que eso puede ser el principio, ¿no?, de una línea de trabajo sobre ese tema que estamos diseñando siempre en un contexto de humor y de disfrute, ¿no? Pero yo creo que puede ser una línea muy interesante. ¿Cómo nos puede ayudar el Enneagrama a encontrar esa práctica más adecuada a nosotros? ¿Cómo lo planteáis? Hacemos un poco de spoiler. ¿Por centro, por tipos? ¿Cómo lo es? Bueno, a ver, lo primero es un poco por conectar con la respuesta de Javier. A ver, este artículo ha sido posible porque un catedrático de psiquiatría apuesta por él. Punto. O sea, que decir, al final, luego el contenido del artículo y la sustancia del artículo, pues al final es muy intuitivo. O sea, yo creo que Avanza nos da un poco el punto de partida, pero precisamente yo es lo que quiero reivindicar, ¿no? Es decir, el enneagrama, yo creo que haciendo una autocrítica, porque estamos en un contexto de asociación y todos sabemos de lo que hablamos, es un mundo como otros, probablemente, pelín endogámico. ¿Mm? Y creo que esa endogamia nos perjudica mucho. Yo me encuentro en mi trayecto, por ejemplo, ahora estoy haciendo un curso de medicina y estilo de vida. Yo siempre estoy haciendo algún curso como alumno y ahora estoy con pues, un curso bastante científico también y muy interesante, ¿no? Y de repente me encuentro con la sorpresa que el otro día un psiquiatra, que no recuerdo el nombre, luego si queréis os lo facilito, que está trabajando aquí en Madrid, en el Hospital del Escorial, pues se marca una clase de 2 horas de enneagrama a personas que no tenían ni idea de enneagrama. Pero es que os puedo asegurar que en esas 2 horas tocó todo. Todo. Si está grabado y me está viendo, todo. Y la gente no se enteraba. Sin embargo, él explicaba cómo hacía las terapias, que es muy interesante, a mí me parece muy interesante, terapias sobre todo para adolescentes, y cómo utilizaba el enneagrama, fue repasando todos los tipos, todos los subtipos, y en profundidad algunos de los subtipos durante 2 horas en el tema, y la gente quedó encantada. Los comentarios ya sabéis que hay comentarios, pero tal. Y a mí me dio tristeza, porque este hombre, que estamos hablando de un psiquiatra que está aquí en Madrid y que de repente en un contexto científico está explicando el enneagrama y que nadie le conoce. Entonces, Javier, el favor que nos ha hecho es que ha puesto una primera piedra, que creo que es por donde hay que ir, porque todas las escuelas se van a ver beneficiadas, todas. Yo creo que uno de los problemas que hay en el mundo del enneagrama hoy en día es la falta de alumnos, la falta de gente que se apunta a un curso. Y eso tiene un motivo. Y el motivo es que no se está sabiendo expandir el enneagrama. Y creo que el mecanismo y la forma para expandir el enneagrama es aprovechar a personas de referencia, como son Javier y otros, personas que tienen relevancia científica y credibilidad en la sociedad, para aprovechar ese canal. Entonces, este artículo, que tampoco es nada del otro mundo, en el sentido de que al final es un artículo, el gran valor que tiene es que hay un señor catedrático en psiquiatría que es el que lo propone y es el que lo plantea en el tema. Los que sabéis enneagrama, y ahí leer el artículo, no os va a aportar nada especial, ¿no? Pero sí enseña un camino. ¿Cuál es la pregunta? ¿Y cómo puede el Enneagrama ayudarnos a encontrar la práctica meditativa más adecuada a nosotros? Vale, yo tengo mi opinión y ahí sí que hay tantas opiniones como visiones, ¿no? Para mí, y de hecho lo estábamos comentando, que es un proyecto o sea, nosotros queremos hacer un experimento científico, ¿vale? Queremos, y probablemente eso lleve aparejado una necesidad financiera, yo creo que hay un hueco que hay que llenar y que hay que trabajar y que poner en práctica. Y ese hueco tiene que ver con que se pruebe científicamente que el enneagrama es válido. Si pretendemos probar que el enneagrama entero es un contenido científico, vamos a fracasar. Hay que seleccionar, como el Big Five, por ejemplo, 4 o 5 rasgos muy definidos y a partir de ahí hacer el experimento correspondiente. Y después de probar y acreditar científicamente que el enneagrama, la base del enneagrama es válida, después el paso siguiente es qué tipo de meditaciones son adecuadas para ese tipo de perfiles que están probados científicamente. Yo también pongo, decir, ¿qué se ha probado científicamente? Bueno, Javier, el otro día yo lo comentábamos, hay no me acuerdo qué estudio, que dice que un enfermo
que está tratado por 15 especialistas, lleva entre 4 y 5 diagnósticos diferentes. Y estamos hablando, especialista me refiero a psiquiatras, psicólogos. No pidamos al eneagrama un imposible. Quiero decir, ahora no nos vayamos a decir, no, es que el eneagrama tiene que ser la matemática, no. Pero sí tenemos que enseñar un camino donde sí tenga una fiabilidad científica y una fiabilidad, por supuesto, conectada con el mindfulness, que me parece un camino impresionante. Y para mí, ¿dónde está la fortaleza? Y ahí es donde digo que es mi punto de vista. El mindfulness y el eneagrama conjuntamente suponen una herramienta, creo que imbatible, para observar. A partir de ahí, cómo cada uno desarrolla esa observación y qué técnicas meditativas hay que emplear, pero si conjugas los dos campos de conocimiento, yo utilizo en mi formato, y medito muchas veces, para observar el funcionamiento del eneatipo dentro y relacionado con las técnicas de mindfulness. Y la visibilidad es tremenda en el tema. A partir de ahí, ¿qué se hace con eso? Pues hay tantas opiniones, probablemente como personas que lo hagan. Yo, uno de los temas que insistiría es que, claro, yo, que era Diego, conocía algo de diagrama, pero desde una visión más externa, lo tenía considerado como una especie de sistema diagnóstico, por así decirlo, etiquetado, sin más. Hay otros criterios de toda la psicología y la psiquiatría para etiquetar personalidades, ¿no? Pero creo que la perspectiva que yo he visto con Roberto me parece fascinante. Es una herramienta de autoconocimiento y de crecimiento increíble, ¿no? Y claro, esa perspectiva que me da la impresión de que la mayor parte de la gente no conoce demasiado, los que no son expertos en Enneagrama, tiene unas posibilidades inmensas, ¿no? Y seguramente asociada con otras técnicas, mindfulness, ¿no? Pero con otras técnicas psicoterapéuticas, ofrecería unas posibilidades de crecimiento y realización que todavía está por descubrir, pero que prometen ser varios. Hablabas antes, Javier, de que el artículo estaba teniendo una buena acogida. Sí. ¿Habéis tenido algún, cómo se dice, algún hater? Yo, especialmente, yo personalmente tengo suerte, no tengo así demasiados haters, como dice Roberto, me meto en fregados. en lo que llamamos los límites de la psicología, de la psiquiatría, y no hay demasiado, no, hemos recibido comentarios en el sentido de interesarse, de que se profundice, de que se estructure, de que, bueno, de que se siga investigando y tal. No he oído a nadie que tal. Cuando empezamos con mindfulness hace 13 años pasó un poco lo mismo, ¿no? Nosotros tenemos el máster de mindfulness en la Universidad de Zaragoza, que fue primero en una universidad hispanoparlante. Y no tuvimos demasiados haters, pero es cierto que no nos lo dejaban hacer. Es decir, que tuvo que intervenir el rector, y bueno, porque yo era un investigador y de cierto prestigio, pero si no, no hubiese salido. Es decir, que esto es todo muy complejo. Yo creo que a Enneagrama le auguro una situación similar, no sé si me explico. Es decir, que habrá que hacerlo ahí con cuidado y tal, y darle una página científica para que pueda tener luego desarrollo. Bueno, Javier es el profesional de la Universidad de Zaragoza que más artículos científicos tiene publicados. Es decir, entonces también eso ayuda. No también, ayuda mucho. Y no ha habido más gente porque saben o creen que soy yo. Déjales. No. Aquí mis labios están sellados. Pedro. Los míos también. Hablabas antes, Roberto, de que habéis estado, Marga y tú, allí en un contexto pues, de la Universidad de Zaragoza. ¿Qué os han dicho? ¿Cómo os han recibido los alumnos del máster en ese contexto bueno, formal, más serio? ¿Qué os dicen del Enneagrama? ¿Qué os han dicho? Pues mira, para mí, cuanto más elevado es el nivel de los alumnos, más fácil es el Enneagrama. Es decir, el Enneagrama es complicado, se puede volver complicado, y de hecho a mí me ha ocurrido en contextos donde hay gente poca acostumbrada a recursos, pero tanto el que di hace 2 años como el que dimos juntos Marga y yo el otro día, la verdad es que fantástico. Es decir,
ganas de participar, ganas de aprender, ganas de profundizar, curiosidad. Había, no sé si 60, 70 personas en virtual, había 30 y tantas en presencial la verdad es que fue súper estimulante. Agotador, porque fueron 8 horas seguidas, pero estimulante. Además, ahí combinamos el enagrama con meditaciones ad hoc, es decir, no precisamente basadas en vida avanza, porque la estrategia era que del mantra de que todos somos todos, entonces ir con meditaciones cortas, porque el tiempo era el tiempo, integrando en cada meditación la base de cada eneatipo para que se sintiera en el cuerpo. Porque yo creo que uno de los grandes retos del enagrama es el relato mental. Es decir, si nosotros dejamos solo a nuestra mente el poder del relato del yo, el camino es muy corto. El yo te lo tiene que decir tu cuerpo, tus sensaciones, qué sientes. Y el eneatipo, cuando estás ahí en mindfulness y con las estrategias y técnicas de mindfulness, pues apoyándolo con el desarrollo de la meditación, pues hubo casos muy chulos, ¿no? Donde sientes la ira, donde sientes orgullo, donde sientes, y entonces las personas iban conectando con cosas muy chulas. Fue muy estimulante. ¿Cómo lo viste tú, Javier? Sí, igual. Muchos de los alumnos estaban encantados, ¿verdad? Conectaron, pidieron más bibliografía, etcétera. Y algunos, ¿verdad? Hablaba de su propia experiencia, de que se identificaba perfectamente con el eneatipo, ¿no? Que el profesor era un 9 y tal, diciendo, sí, por fin, como que ya me comprendo a mí mismo, etcétera, etcétera. Sí, yo creo que había muy buena receptividad. De todas maneras, vosotros sois profesores, mucho de lo que estáis aquí, el ajá que se produce a veces en el campo de formación del diagrama es muy agradable para que estar aquí compartiendo. Os quería preguntar, aprovechando que ambos tenéis una trayectoria larga, tanto en el diagrama como en mindfulness y meditación, ¿qué notáis de este tipo de temas en las nuevas generaciones? ¿Cómo están acogiendo? Ahora mismo estamos coincidiendo los boomers, los Z, los millennials, los alfa, ¿no? ¿Cómo veis cómo recibe la gente más joven este tipo de temas? Bueno, yo hablo por mindfulness meditación. Creo que hay una demanda importante, ¿no? Porque, claro, yo sobre todo trabajo con gente universitaria, por es el contexto en el que estoy. Y curiosamente, la población universitaria es del grupo de población que más malestar psicológico tiene. Es algo que no se conoce necesariamente, pero es así. Están sometidos a estrés, de mucho cambio personal, de la demanda de la sociedad en este momento, ya no solamente el trabajo o la carrera, ¿no? Sino que la inestabilidad global que se percibe produce mucha ansiedad y además ellos consideran que no hace falta buscar ayuda o que eso tienen que resolver ellos solos, ¿no? Entonces hay una apertura tremenda a todo lo que es mindfulness, meditación y técnicas que ellos puedan utilizar, ¿no? Esa gran búsqueda por el conocimiento de sí mismo pienso que también facilita el interés por el enneagrama, pero Roberto nos dirá. Sí, lo que pasa es que lo que comentaba antes, pues vuelvo a ser un poco autocrítico, ¿no? Es decir, creo que el enneagrama se vende mal. Se vende mal y muchas veces yo entiendo que haya personas que estén muy evolucionadas desde el enneagrama, que escriban libros poniendo a parir a media humanidad, pero que no entiendan que nadie se acerca al enneagrama desde el amor y desde la compasión y desde la apertura. Porque al final, probablemente ese tipo de gente lo que está pretendiendo es que el otro llegue donde ha llegado. Entonces, cuanto más inexperta es una mente, estamos hablando de jóvenes, pues más rechazo produce un campo donde yo creo que lo que tiene que servir es para vivir. Para vivir aquí, para vivir pagando hipotecas, para vivir relacionándote con tus hijos, para vivir relacionándote con el estrés. Y ese es el, yo creo que debería ser el mantra que todos tuviéramos para vender el enneagrama, en el buen sentido de la palabra, sobre todo a la gente joven. Y es que esto vale, esto sirve. No para irte a una montaña ni para desestructurar el ego, porque está fenomenal esta gente que quiere llegar al último escalón de la escalera. Pero es que el último escalón de la escalera no sabe nadie cuál es. Entonces es mejor llegar al penúltimo. A quienes somos,
al cómo podemos vivir de la mejor forma posible. Yo, por ejemplo, he tenido circunstancias en mi vida donde a mí no tenía capacidad para profundizar o tenía que luchar. Y la herramienta del enneagrama me ha servido para luchar. Y hay otras etapas en la vida donde está mucho más espiritual y el enneagrama me ha valido para avanzar espiritualmente. Pero ningún libro de este mundo, ni ningún profesor y ni ninguna persona debería tener, hablo desde la autoridad, del que sabe y del que conoce, una espada a través del enneagrama donde lo que se produce es un rechazo ante la amenaza de que alguien te quiere desestructurar desde no se sabe dónde, pero en dónde está él es en función de su trayectoria, o ellos, en función de su trayectoria vital. Y cada uno tenemos derecho a tener la nuestra. Y el enneagrama vale para acoplar, o debe de valer, para acoplar este campo de conocimiento al momento y en el que estés tú en esa trayectoria. Entonces, si nosotros conseguimos tener esa bienvenida amable, pues recibiremos a muchas personas. Yo tuve la suerte de leer mi primer libro de enneagrama, y hablo de mi primer libro cuando realmente fueron los 6 primeros capítulos del libro de Richard Jackson. Tuve la suerte de leer esos 6 primeros. A lo mejor si el de otro libro, donde son libros muy interesantes, pero que dan ganas de tirarse por un puente, pues entonces me dejo de tenis. O con mi novia para tirarse de lo que me he leído. Porque cada uno estamos preparados en un momento determinado de nuestra vida para aceptar el nivel de conciencia que estamos preparados. Ese es nuestro. Joder, me pasa. Hablando un poco recogiendo lo que dice Roberto del momento presente, ¿por qué nos hace falta en 2025, bueno, 14 de febrero como fecha señalada, ¿no? Pero ¿por qué nos hace falta aquí ahora, como sociedad, como especie, la meditación y el mindfulness? Bueno, se considera que somos la sociedad a lo largo de la historia de la humanidad con menor capacidad de atención. Claro, eso es una carta de presentación increíble, ¿no? Vivimos en una sociedad de ocio, de distracción, ¿no? De no estar en el presente. Y claro, hay mucho sufrimiento que se produce por no estar en el presente. Ahora aquí estamos a gusto, ¿no? Está bien. Pero eso simplemente me secuestra y me lleva al pasado, algo de lo que me siento culpable o algo que he perdido, pues me produce sufrimiento. O si me secuestra mi mente y me lleva al futuro, algo que me da miedo, que me produce preocupación, etcétera, pues estoy sufriendo, ¿no? Entonces, la atención crea el mundo. Nosotros creamos el mundo con nuestra atención. Como no la controlamos, nuestra mente crea el mundo en dependencia de nuestras circunstancias, ¿no? Una persona hipocondríaca no puede dejar de prestar atención a enfermedades, médicos, una persona depresiva o pesimista no puede dejar de prestar atención a pensamientos y emociones negativas. Mientras que una persona optimista o que es feliz básicamente presta atención a pensamientos y emociones positivos. La propuesta de mindfulness, que es una propuesta muy antigua, es si desarrollamos suficientemente la atención, podríamos crear el mundo con mucho menos sufrimiento, ¿no? Esa sería la idea. Curiosamente, somos la sociedad con mayor desarrollo tecnológico, sin embargo, con mayor sufrimiento a lo largo de la historia. Porque no depende de las circunstancias materiales, sino que depende sobre todo de los aspectos psicológicos que cada vez controlamos menos. ¿Por qué es eso? ¿Dónde empieza el problema? ¿O si hay varios problemas? ¿O si hay varias causas? ¿Cuál es el origen de eso? Sería complejo, pero simplificando mucho, tendría que ver con que nuestros abuelos, por ejemplo, tenían mucha mayor capacidad de aceptación. Es decir, ellos sabían que aquí al mundo se venía a sufrir, no sé, los que tenéis abuelos, yo me acuerdo de los niños, ¿no? Y si no sufrías, pues bueno, eso es lo que te llevabas. Y ya eras feliz con eso, ¿no? En el abuelo era muy frecuente, pues cuando un abuelo estaba ahí sentado en la silla, ¿no? Al aire, tal, ¿qué hacer aquí? Estar. No había ningún objetivo básico. Era estar en el momento presente disfrutando, ¿no? Ahora siempre queremos hacer algo, conseguir algo, siempre pensamos que la felicidad está fuera de nosotros y estamos continuamente peleando con el mundo para conseguir eso, ¿no? Y eso es autónomo. Entonces, la vuelta, digamos, al origen, a darnos cuenta de que la felicidad está dentro de nosotros, rompería ese bucle, ¿no? De búsqueda continua, de satisfacción continua, en la que estamos siempre. Y para buscar, encontrar esa felicidad dentro de nosotros, ¿cómo nos puede ayudar también el enneagrama aquí y ahora
2025? Bueno, yo creo que es una respuesta común al enneagrama y también en parte al mindfulness, ¿no? O sea, yo creo que yo conozco mucha gente que habla de mindfulness que no hace mindfulness. Y conozco mucha gente que habla de enneagrama que no, que habla en el bar de enneagrama, pero que no. Entonces, el problema es que son dos campos de conocimiento, es que hay que currárselo. Esto es como el dinero. Si tú necesitas hoy dinero, no lo vas a tener. Si una persona entra en crisis ayer por la noche, por ejemplo, me llamaron por teléfono para un tema. Yo por la noche soy más sensible, yo creo que como la gran mayoría, a desestabilizar menos. Y me desestabilizó. Entonces, lo que no puedo pretender es de repente, si yo no he meditado nunca, decir, ya está. Es que he leído Javier García Campayo, lo he escuchado no sé qué, y dice que es que si cierro los ojos voy a conectar. Bueno, pues cuanto más intente conectar, más paranoico me va a volver. Si no tengo cierta experiencia en meditación. Entonces, tanto en la meditación como en el enneagrama hay que hacer eso. O sea, yo creo que es al contrario. Si una persona está mal, hay que tener cuidado con meditar y hay que tener cuidado con profundizar en determinados campos de conocimiento porque te pueden meter en dinámicas muy peligrosas. Hay que hacerlo cuando se está bien. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando se está bien hace falta fuerza de voluntad, porque el cuerpo, el meditar todos los días o investigar y desarrollar el campo del enneagrama todos los días, pues da pereza. Mucho mejor ver una serie de tele, ver no sé qué, o irte al bar, o irte a lo que sea. Entonces, para mí la clave está en el trabajo. Y además, aprovechando que está aquí Teresa, el principal motor, porque es su campo de trabajo, también desde el punto de vista científico, es la curiosidad. Tú nunca sabes lo suficiente como para no seguir entrenando y practicando. Yo, por ejemplo, esta semana, os digo que a las 7:30 los miércoles, 7:30, 8:30, pues he practicado una meditación con Javier que me ha sido, yo meditando desde los 22 años, es una práctica de regulación emocional. La semana he flipado con esa meditación. ¿Por qué he flipado? Porque llevo mucho trabajo encima, en el detrás. Entonces yo creo que con trabajo, con un esquema y con un funcionamiento tanto en el campo de la meditación como en el campo del enneagrama, al final terminas haciendo abdominales. Y ahí está la clave. Lo demás son rollos. Lo demás no funciona. Al revés. Yo tuve una experiencia haciendo sofrología en Barcelona, se lo conté a Teresa en su programa de la observadora, donde yo me desplomé. Porque como era una bestia que no dejaba de trabajar, que de repente me había apuntado a un curso, estaba ahí estresado, llevaba un montón de años metido en la dinámica y de repente me apunto a un curso de psicología con Moni, y cogiéndonos un avión a Barcelona casi toda la semana, los sábados, hacíamos un psiquiatra que se llama Caicedo y mi cuerpo se desbordó completamente. ¿Por qué? Porque estaba completamente desconectado. Entonces hay que tener mucho cuidado, o sea, hay que emplear una práctica, porque creo que desde la práctica luego llegan las situaciones donde puedes aplicar, como el dinero. Cuando más lo buscas, menos aparece. Y cuando menos lo buscas, más aparece. Con curiosidad, Teresa. Tomamos nota. Aprovechando que los dos sois docentes, os dedicáis a divulgar, os dedicáis a poneros delante de otras personas y compartir lo que sabéis para que la gente que os escuche sepa más. Y aprovechando también que os tengo aquí, como mamá preocupada de un pequeño que va a empezar primaria, ¿cómo veis vosotros o sea, qué impacto tiene la educación tal y como está y cómo se podría beneficiar la educación de meter desde edades tempranas algún tipo de práctica o de meditativa o del enneagrama? Yo siempre he pensado, no es una idea mía, es una idea muy generalizada, que la profesión de educador es lo más importante del mundo, ¿no? Porque es el futuro de la sociedad. Y en relación a la pregunta concreta que me haces, hay estudios de casi todos los 6 años, más o menos se considera el momento ideal para incluir mindfulness, meditación, como se quiere llamar, en la escuela. Y no va mucho, 5 o 10 minutos, había algunos de los profesores es quien tiene que, digamos, responsabilizarse de ese proceso, y si eso se incluye, acaba siendo aceptado de una forma tan natural por los estudiantes que en general lo siguen practicando toda la vida. La dificultad es, por ejemplo, introducirlo en la adolescencia. En la adolescencia se ha demostrado que más de la mitad de los
muchachos, muchachas lo rechazan, ¿no? Porque no están en ese momento para eso, pero si ya ha sido incorporado anteriormente, pasa a formar parte de su estilo de vida. Luego hay otro periodo donde vuelven a ser mucho más receptivos, que es la universidad, un poco por lo que hemos comentado, ¿no? Por el estrés asociado y porque piensan que les puede ser útil, ¿no? Para manejarse con esas circunstancias adversas. Entonces yo creo que está muy identificado cuando es el mejor momento. Gran Bretaña, por ejemplo, se ha comprometido extraordinariamente en ese tema y prácticamente casi todos los colegios e institutos a partir de los 6 años están incluyendo, ¿no? Mindfulness, y pienso que ese es un campo de pruebas increíble. En España la verdad es que vamos bastante bien, ¿eh? Muchísimos colegios, pero que no seguro que algunos de vuestros hijos y tenéis o conocidos en ese periodo están empezando a recibirlo, y yo creo que eso puede cambiar el mundo. Luego realmente suelen dejarlo en la adolescencia, en la universidad vuelven a retomarlo. Hay una especie de imprinting, ¿no? Una especie de huella que normalmente se retoma. O sea, el campo de mindfulness lo tengo que me sí, me parece estupendísimo. Yo lo aplicaría, de hecho, creo que en Inglaterra, ¿no? Creo que en el programa tengo más dudas. Tengo más dudas porque yo creo que la juventud no va a favor de ciertas profundizaciones y incluso tengo mis dudas de, bueno, a determinadas edades saber cosas. Sí creo que es bueno desde el punto de vista de desarrollar compasión. O sea, por ejemplo, he estado con Susana, que es una grandísima amiga y que dirige el máster en Real Madrid, dando enneagrama en la universidad a chavales. Y no termina de cuajar. ¿Por qué? Porque el chaval está pensando en salir de ahí, se ligar a no sé quién, el que quiere prosperar por no sé cuánto. Entonces es difícil el tema. Pero yo sí creo que sería un buen enfoque, combinado además con técnicas de compasión. ¿Por qué? Porque si desde muy joven uno conecta con que el mapa de otro es diferente al tuyo y se empieza a relacionar con el mundo en contra del antropocismo que tenemos, ¿no? El mundo es mi mapa y todos tienen mi mapa. Para eso sí puede ser muy válido el enneagrama. Pero realmente yo es que creo, soy de la opinión que al final todos aprendemos sufriendo. El que está fenomenal y que esté una vida fantástica tiene poca curiosidad por los temas. Entonces, en la vida te van pasando cosas que te van llevando a sitios. Y creo que un maravilloso sitio para llegar en ese tipo de momentos es el enneagrama. Pero sin haber pasado determinados procesos vitales, conectar con que tu personaje es así o asá, cuando a veces es muy útil el no saberlo para conseguir cosas. Yo a lo mejor si ahora supiera mi vida profesional entre 20 y 30 años, supiera lo que sé ahora, pues probablemente no habría conseguido muchas cosas que he conseguido. Lo cual no sé si es malo o bueno, porque a lo mejor estaría vendiendo calcetines en un este de la playa y estaría fenomenal. Pero no me parece un tema claro. Es decir, yo creo que sí creo que es muy útil dar píldoras que se den píldoras de enneagrama para ensanchar la cabeza de los alumnos y que vean que hay un mundo de personalidades donde hay que tener compasión y que ver que detrás puede haber comportamientos y no es contra uno, todas esas cosas que también subyacen en el enneagrama y que son. Pero no profundizaría mucho más que ahí y dejaría que las experiencias de la vida les fueran llevando a este campo de conocimiento maravilloso. Os saco totalmente de tercio. Y en el mundo corporativo ahí se mete el tema del mindfulness, se mete también el tema enneagrama. ¿Cómo veis pros, contras? ¿Qué opinión tenéis al respecto de meter? Yo creo que ahora se están incorporando más en el mundo de la empresa, en el mundo del trabajo. Pasamos la mayor parte del tiempo trabajando. La mayor parte del estrés se nos produce en el contexto laboral. Y yo creo que las empresas cada vez están más convencidas de que su recurso principal es el ser humano y que tienen que captar y fidelizar a sus trabajadores, ¿no? Y una de las formas es un buen entorno, un buen ambiente. Entonces cada vez se está incorporando más mindfulness, no solo como unos cursos para la empresa, sino en la cultura de la empresa. Yo voy a comentar con Roberto, uno de los últimos sitios donde he ido a dar mindfulness es una empresa que es un matadero.
que tiene una industria cárnica y tal, que sería como el último sitio donde yo pensaría, ¿no? Donde que podrían estar interesados, ¿no? En empresas de servicios, tal, en empresas industriales, en banca, etcétera, etcétera. Pero sí, me dejó absolutamente impresionado. El gerente de la empresa es una multinacional de este tema, ¿no? De la industria del cerdo. Absolutamente interesado por el bienestar de sus trabajadores. Bueno, y la respuesta ha sido increíble, muy positiva, ¿no? Porque pues todo el mundo es consciente de que esto le puede ser útil, pero pienso que igual que le encerrado, no solamente para su vida laboral, que es muy importante, sino para su vida personal. Entonces, no se puede disociar, como hemos hecho, lo laboral de lo profesional, ¿no? Todo lo que es útil a nivel profesional va a ser útil a nivel personal, ¿no? Y eso, yo creo que tanto Mindfulness como Enneagrama tienen esa característica. Bueno, coincido plenamente con Javier. La palabra clave es lo que ha dicho, cultura. Es decir, hay investigaciones en relación a mindfulness. En Enneagrama no hay prácticamente nada, en el que dice que no vale para nada una intervención en una empresa de fin de semana, que al cabo de los 4 meses los resultados son 0. Sin embargo, cuando hay un proceso cultural dentro de la empresa mantenido en el tiempo y con unas pautas, pues eso, los resultados son impresionantes, según esta investigación que me comentaban el otro día, ¿no? En el Enneagrama pasa exactamente lo mismo. Susana, Margarita y yo tuvimos la oportunidad de estar 2 años con un comité de dirección. La empresa además sigue con la cultura del Enneagrama, se llama Broadway. Estuvimos 2 años, prácticamente todas las semanas, y integraron el Enneagrama y lo tienen integrado dentro de su estructura de relación. Tienen reuniones donde analizan con todo lo que aprendieron, el Departamento de Recursos Humanos, y sobre todo el gran peligro del Enneagrama, que es la etiqueta en la espalda, porque claro, tú vas a una empresa de un fin de semana, no es un curso de Enneagrama, y es peor a que repartas pistolas, porque automáticamente los egos, lógicamente las tensiones, la competitividad y tal, pero cuando se hace una cultura empresarial absorbe todo el gran campo de conocimiento, recibe en sus propias carnes durante 2 años esa cultura y la emplea, me parece brutal. Es decir, ya te digo, no conozco muchos más casos porque generalmente los procesos siempre son muy cortos, pero cuando se integra en la cultura empresarial, el enneagrama es brutal. También es verdad, yo he escrito un libro, se llama Negociador 365, ya lo sabéis, hace 5 o 6 años, aunque también tiene un trasfondo bastante espiritual, pero también hay que reconocer que el campo del enneagrama es muy útil para la negociación. Y para mí la negociación es todo. Nacemos y empezamos a negociar y nos morimos negociando. Y utilizar el enneagrama para esa negociación también es muy útil en la relación con la pareja, en la relación con los amigos, en la relación con la vida. Por lo tanto, todo lo que sea integrar dentro de las culturas el enneagrama me parece que es súper eficaz. Bueno, nos quedan pocos minutos y quiero ser muy escrupulosa con el tiempo porque sé que te tienes que marchar. Ya quédate. Vamos a viajar en el tiempo. ¿Cómo os imagináis el recorrido que puede tener este principio de una bonita amistad, ¿no? Como decían en la película aquella, ¿no? En Casablanca, del enneagrama y el mindfulness? ¿Cómo lo imagináis de aquí a, no sé, 15, 20 años? Soñar. Bueno, yo creo que pueden complementarse y potenciarse mutuamente porque no está bien establecido qué tipos de prácticas son más adecuadas, qué es lo que más necesita cada uno, etcétera, etcétera. Se deja mucho a, digamos, la intuición personal y sí, alguien tiene la suerte de tener un maestro o alguien que le dirija a la intuición del maestro. Pero yo creo que eso tendría que refinarse más, vivimos en un mundo cada vez más científico, por lo menos, que intenta cuantificar las cosas de un modo y sinceramente pienso que puede ser una herramienta interesante, no sé si la única o la mejor, pero pienso que puede ser una herramienta interesante para apoyar este sentido, por un lado para elegir las prácticas y por otro lado también para conocerse mejor, para ese crecimiento personal y ese crecimiento personal que potencia el enneagrama, la mindfulness y técnicas asociadas con pasión, aceptación, de construcción del yo, etcétera, para
ver cómo tenemos que ese personaje que somos, ¿no? Y lo define, a mí me gusta mucho cómo lo describe Roberto, ¿no? Ese personaje que somos, sobre todo en situaciones de crisis, puede debilitarse, ¿no? Y podemos conectar con lo que realmente somos, ¿no? Quería más allá de eso. Pues, a ver, yo me quito la pelota de encima y se la echo a la señora presidenta de la Asociación y me explico. Es decir, a ver, ¿cómo es el eneagrama dentro de 15 años? Y la relación del eneagrama y la meditación, pues depende de lo que se haga. Por las palabras se la lleva el viento. Y yo lo que propongo, tenemos un señor catedrático de psiquiatría, tenemos un loco de la colina, yo no sé muy bien lo que soy, dispuestos a colaborar a que la Asociación Española de Eneagrama pilote un estudio en 2 fases. La primera fase con que haga un Big Five del Eneagrama, ¿vale? Y un estudio con todos los requisitos científicos y todos los, lógicamente con la financiación adecuada que ya se buscará para hacerlo de manera muy seria. Y una segunda fase, donde una vez ese estudio si ha tenido éxito desde el punto de vista científico y se cumplen las variables para que sea un contenido publicable y que sea un contenido científico, pasemos a la segunda etapa, donde se haga el segundo estudio para ver qué tipo de técnicas de mindfulness son adecuadas para cada uno de los patrones acreditados en el primer estudio científico. Pero eso lo tiene que pilotar una entidad, que es la que tiene la responsabilidad de el programa donde haya que llevarlo, y todos los individuos que la rodeamos, apoyarlo en la medida de las posibilidades. Cuando salgamos de aquí, este señor me va a dar un capó, porque todo esto que he dicho no nos habla. Pero ya es como ya nos llevará Teresa a algún sitio. Vamos, no digo, hablo en serio, creo que se pueden hacer muchas cosas, esto que digo es una idea, pero puede haber otras muchas ideas, pero creo que el camino va por ahí, dejar de hablar y hacer en este campo y utilizar a todas las personas de referencia. Hablo de este psiquiatra del Escorial, hablo por ejemplo, el otro día vi que había un estudio de un psicólogo clínico, la IA sirve también para meter cosas, que ha hecho un experimento con, me parece que 1000 empleados alemanes en una serie de empresas en Alemania en esta línea, sin el rigor de un estudio científico, pero sí creo que en Halle, ¿no? ¿Cómo era? Philip Halle, sí, en Bélgica, en la Universidad de Lovaina. Tiene un trabajo hecho, pero bueno, Teresa, ahora que está haciendo el doctorado en curiosidad, va por ese camino dentro de su campo, y es acreditar la científica de la curiosidad. Y puede que lo den y dejar la libertad a cada individuo que utilice este campo de conocimiento como mejor le venga en la vida y ser menos directivos para intentar que lleguen a esos sitios maravillosos que luego de verdad no existen. Porque la vida es dura, la vida va para arriba, para abajo, vivimos como podemos y este campo de conocimiento o estos campos de conocimiento nos tienen que ayudar para vivir mejor, no para ir a ideales que lo marquen otras personas. Pues muchísimas gracias, de verdad, por este ratito que hemos pasado tan importante y bueno, pues por la sensación que me quedo es la importancia de que no es una cosa o la otra, no es ciencia o espiritualidad, es cómo ambos integrando, que sería un poco el mensaje del Eneagrama, podemos ser más que la suma de nuestras partes. Así que muchísimas gracias. Yo quería comentarte que además será el alumno tuyo dentro de una semana, ¿o no? ¿Cuándo es? Sí, en una semana. En una semana. Que en el Congreso de Eneagrama, además lo quiero un poco también poner como ejemplo, ¿no? Cristina dirigió una dinámica muy bonita y es conectar nuestro cuento infantil preferido y ahí me quedé completo, hice una... Dice, ostras, qué cantidad de información está dando mi cuento infantil preferido, que era Dumbo. ¿Era quién? Dumbo. Es verdad, ya me lo has dicho. Sí. La cantidad de cosas con las que conecté fue muy chulas. Todavía sigo reflexionando sobre cosas que pasaron en aquella dinámica y estaré en tu curso, como alumno, y creo que ese es el camino. O sea, el camino es que hagamos ajá, aunque llevemos 15 años, ese es el camino. Muchísimas gracias a los dos. Guante recogido de parte de la Asociación Española de Eneagrama. Muchísimas gracias, de verdad ha sido un placer. Y o sea,
tenéis un peligro juntos, que no quiero, o sea, la sensación de el horizonte que se abre teniendo esta energía en movimiento es brutal, de verdad. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí hoy. Y ¿Hacemos una foto todos juntos? Venga.